Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar acerca del tema 3.3 que es accidentes de trabajo. El equipo está conformado por Cruz Buenrostro Abdaliz Astrid, Jiménez Luna Jennifer Amairani, Ramírez Fuentes María Fernanda, Salinas Mendoza Andrea y su servidora Alcántara Gallardo Pamela. La que sigue, por favor. Y vamos a empezar con una breve introducción, en donde en el siguiente trabajo vamos a hablar de lo que son las generalidades de los accidentes de trabajo según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El objetivo de este trabajo es conocer cuáles son sus accidentes, cuáles son los accidentes que se dan dentro de las empresas, cuál es su grado de gravedad, los factores que los ocasionan y a su vez cómo podemos nosotros evitarlos. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con unos conceptos. Vamos a empezar con el concepto de accidente. Se define como un suceso de la naturaleza imprevista, genera daños humanos o también materiales y que se origina de una manera que es espontánea. Como por ejemplo tenemos caídas o algún desarrollo de una enfermedad, es algo que tú no buscas pero que al final pasa. Tenemos también el concepto de accidente de trabajo, que de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, en el trabajo, en el artículo 3, nos dice que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte incluso producida repentinamente en ejercicio del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en el que se preste dicha labor. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a hablar de lo que es el incidente, que es un suceso también repentino que obviamente no se desea, se produce por las mismas causas que se presentan los accidentes. Sin embargo, este no te provoca lesiones ni tampoco provoca daños a la propiedad. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de la cadena de riesgo. La cadena de riesgo son estos sucesos que pueden desencadenar eh, la producción de un accidente. Tenemos primero lo que es un riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un daño a la salud o a la integridad del trabajo. Tenemos a su vez el significado de qué es la condición peligrosa, que es una situación que se presenta cuando un edificio, instalaciones, máquinas o procesos presentan eh, algunos factores que pueden producir un accidente. A su vez también tenemos lo que son actos inseguros, que es la situación que se presenta cuando un trabajador o algún compañero o cualquier persona dentro de la organización se comporta de una manera peligrosa dentro de su área laboral. Ya puede ser que cometa algún error o puede ser premeditado. Aquí vamos a encontrar tres factores que presentan este tipo de personas, ya sea un error o ya sea algo predeterminado. Eh, lo que pasa aquí es que puede ocurrir un error porque no saben hacer las cosas, porque no las pueden hacer o simplemente no las quieren hacer de la manera correcta. Esto va a desencadenar lo que es el peligro, que es una posibilidad de que ocurra uno o varios sucesos que ahora sí puedan dañar la integridad del trabajador. La que sigue, por favor. Ok, este es el esquema de la cadena, ¿no? De los procesos que les estaba diciendo, de los sucesos que se pueden llegar a dar. Tenemos la primera que es el riesgo. El riesgo se refiere a lo que está ahí, ¿no? Ahí existe un riesgo de que algo vaya a pasar. El peligro, como se comentaba, es la probabilidad de que pase. Tenemos aquí lo que es la condición peligrosa, el peligro puede depender de lo que pase en el entorno, o tenemos también lo que es la acción insegura, que depende mucho del comportamiento de la persona. El incidente es la parte, es la advertencia, ¿no? De que ahí puede existir un riesgo, o más bien ahí puede existir un accidente. Les pongo un ejemplo, puede que haya no sé, una gotera, tengamos humedad y empiece a gotear esa pared y uno de nuestros trabajadores se resbale, pero no le pasa nada. Ese es el incidente. El incidente es cuando se te va a avisar que puede llegar a pasar un accidente, sin embargo no pasa nada, no pasa del resbalón de nuestro trabajador.
En el caso del accidente, si nosotros hacemos omisión al incidente y no arreglamos esa gotera o esa pared con humedad, por consiguiente va a venir lo que es el accidente. Y en este caso ya vienen daños materiales y daños al trabajador. Daños al trabajador, en este caso que la persona que se haya resbalado se pegue de una manera grave en el cráneo o se pueda lesionar la rodilla porque se cayó, y daños materiales que a su vez pues la pared se dañe y puede llegar a desmoronarse por la misma humedad que está presentando. Y yo los dejo con mi compañero. Buen día, mi nombre es Abdalis Cruz Buenrostro y bueno, generalmente hablaremos de los tipos de accidentes. Principalmente estos tenemos que se pueden ubicar en resbalones, tropezones y caídas. Esto va en cuanto a la inseguridad que hay en el ambiente de trabajo cuando se elabora en alturas. Esta puede provocar alguna caída no mayor, más bien mayor a 1.5 metros, puede ocasionar caídas de objetos, así como puede ocasionar caídas a distinto nivel o, o fijas. Esto va de acuerdo al tipo de escaleras que se ocupe, que va desde escaleras móviles o escaleras fijas, así como andamios o al estar trepado eh, en algún edificio o que el trabajo requiera que se elabore ante a una altura. También lo puede ocasionar el grado de inseguridad que pueden tener los locales o los cimientos, la estructura del edificio o de los locales o instalaciones. Enseguida tenemos los accidentes por exposición o contacto. Este puede ser contacto a temperaturas extremas, a estar expuestos a la electricidad, estar expuestos al contacto con sustancias químicas, así como exposiciones a radiaciones ionizantes o no ionizantes, así como la presencia y exposición a gases tóxicos. Esto va desde los explosivos que pueden presentarse en el área de trabajo por el material que se está utilizando, así como los productos o residuos peligrosos inflamables, así como el almacenamiento, el tránsito o manejo de insumos. También puede ocasionarlo que la superficie en la que se lleve a cabo la preparación no cuente con las medidas necesarias, así como va desde transportar los insumos de un recipiente a otro, puede ocasionar alguna quemadura o en el caso de electricidad se puede estar expuesto a las corrientes eléctricas y puede generar alguna descarga eléctrica. Y bueno, el contacto con sustancias químicas, radiaciones y los gases tóxicos pueden variar desde el ambiente en el que se encuentran, si está acondicionado, si se encuentra el espacio físico necesario y bueno, las medidas necesarias para tener un control de todos estos gases y las sustancias. La siguiente, por favor. Bien, enseguida tenemos los sobreesfuerzos o golpes, que esto puede ser por posturas forzadas o movimientos bruscos o fallidos, el esfuerzo muscular que va relacionado a las cargas, así como los golpes contra objetos o por objetos, o las pisadas, los choques y los traumas por proyección de partículas. En este se refiere a todos los movimientos de carga al transportar el material con el que se está trabajando. Es decir, esto va desde la estructura en la que se está manejando, puede ser desde una grúa que se esté utilizando para transportar el material, así como
la condición en la que se encuentre el trabajador o bien el mantenimiento que esté recibiendo, vaya, ya sean los locales o los edificios en el que se esté elaborando. También tenemos los atrapamientos, que esto va desde arrastres de ropa o partes del cuerpo por parte de la maquinaria. Existen muchos tipos de maquinaria que se ocupan en el área de trabajo, sin embargo, el mal uso de estos, la falta de capacitación, la falta de información y la detección de posibles fallas en toda esta maquinaria puede ocasionar este tipo de accidentes. También tenemos los cortes y laceraciones, las cuales, bueno, como lo menciona ya, puede ocasionar cortes, y esto también incluye desde la falta de capacitación al trabajador, la falta de detectar fallas en la maquinaria, o bien también que el trabajador no cuente con el equipo de protección personal necesario y que se le brinda por parte del trabajador. La siguiente, por favor. Ok, tenemos las eficiencias administrativas, las cuales, bueno, generalmente podríamos decir que las fallas administrativas van de acuerdo a que no existe algún programa de gestión de prevención para los accidentes. Es decir, esto va al efecto que tienen y a las causas. Y como causas tenemos que es la poca identificación y el control de riesgos que se pueden generar, así como que no se cuenta con un plan de contingencia en la fábrica, y la ausencia del SAS, que es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, y que se encarga de planear, aplicar, controlar y evaluar las acciones y los procedimientos de seguridad en el trabajo aplicados al patrón para prevenir accidentes y bueno, más que nada accidentes y las consecuencias, y asimismo evitar pérdidas materiales o daños, y también daños al trabajador o pérdidas del trabajador. El efecto, bueno, va desde el aumento de la probabilidad y la consecuencia de accidentes, así como el desconocimiento o la respuesta inapropiada que pueden tener los trabajadores ante los desastres o algún accidente, o el incumplimiento con la legislación. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la diferencia entre accidente de trabajo y la enfermedad de trabajo, que esto únicamente nos hace la diferencia con el tiempo. Es decir, un accidente ocurre en un momento puntual y así la enfermedad se va creando o se va generando paulatinamente a consecuencia de un acto constante y diario de las funciones de trabajo. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Ramírez Fernanda y les voy a hablar sobre los factores de los accidentes de trabajo. Comenzaré diciendo que todo accidente o lesión se puede analizar en base a los factores que incluyeron en él. Esto les va a permitir clasificarlos y les puede facilitar la labor de estadística. También se puede comparar con algunas industrias afines y algunos de los factores de los accidentes son la siguiente, por favor. El factor fuente, que es donde se indica lo que hacía el trabajador en el momento de accidentarse, lo cual responde a la pregunta de qué hacía. El factor agente, en donde se indica el elemento físico que entró en contacto y produjo la lesión. En caso de que el agente sea muy general, se recomienda que se indique alguna cosa en particular, lo cual pudo producir la lesión. Esto responde a la pregunta de qué provocó la lesión. El factor causa se divide en dos.
el cual es condiciones inseguras, y es donde los riesgos, bueno, son los riesgos presentes en el medio ambiente y pueden ser, bueno, y algunos tipos de condiciones podrían ser la falta de protección en maquinarias, las superficies de trabajo en mal estado, las herramientas en mal estado, algunas deficiencias en el orden y limpieza, deficiencias en la iluminación y la vestimenta inadecuada, entre otros. Luego están las acciones inseguras, que es toda violación a un proceso aceptado como seguro. Esto, bueno, algunas de las acciones que puede realizar el personal puede ser operar sin autorización, trabajar a velocidad anormal, dejar inoperantes dispositivos de seguridad, tener alguna, más bien, limpiar. Luego tenemos el factor tipo, en donde se indica la forma de contacto entre el agente y el accidentado. Estos tipos de accidentes se clasifican en 11 grupos, los cuales cubren las posibilidades de tipos en contacto. Estos son por golpe. La siguiente, por favor. Bueno, estos son por golpe, por contacto, por pegar contra, por contacto con, por atrapamiento, por prendimiento, por aprisionamiento, por caída a desnivel, por caída a nivel, por sobreesfuerzo y por exposición. Aquí se indican algunos de los accidentes que pueden sufrir los trabajadores en el área, sí, en el área de trabajo, y también se mencionan algunas medidas preventivas, las cuales pueden ser la buena iluminación, insistir con la limpieza de derrames en el momento, utilizar más de un hombre para transporte cuando sea necesario, entre otras. La siguiente, por favor. Ahora pasamos al análisis del accidente de trabajo. Bueno, este es un proceso inverso de lo posterior y se realiza después de que el suceso haya ocurrido. Consiste en remontarse paso a paso desde dicho suceso hasta su origen, analizando los sistemas de seguridad y su fiabilidad. La que sigue, por favor. Este proporcionará las bases para decidir la probabilidad de repetición y la gravedad potencial de la pérdida. Pueden ser considerados como dos factores claves para determinar el tiempo y el dinero que se invertirá en implementar medidas correctoras. Una vez que se ha identificado el conjunto de causas que dan lugar a la aparición de estos riesgos, se determinarán las posibles medidas más eficaces y completas para minimizar o eliminar el riesgo. Y luego también tenemos que en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece que la obligación de analizar las causas de los accidentes. Este menciona que cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, estos indicios de estas medidas de prevención pueden resultar insuficientes, y por eso el empresario llevará a cabo una investigación al respecto a fin de detectar las causas de estos hechos. Y eso sería todo por mi parte. Buenos días, soy Salinas Mendoza Andrea y les hablaré de los costos de accidente. Bueno, los costos de los accidentes y enfermedades de trabajo constan de costos ya sea para el gobierno como para la empresa y los trabajadores. Son costos adicionales y no solo son
erogaciones, digamos, para el IMSS. Estos se pueden clasificar en directos e indirectos. Bien, los costos son los que interrumpen el proceso de productivo, lo que genera pérdidas de producción. Estos pueden ser, digamos, para el trabajador una pérdida de salario, como para la organización, la ausencia del trabajador, la readaptación para un distinto trabajo, los primeros auxilios y la reparación del material deteriorado, aumento de primas o bien sanciones. Los costos, estos son los que tienen que ver costos relativos en tiempo de la administración, como los de la investigación que causó el accidente. Estos pueden ser como la capacitación de algún reemplazo por el personal que está lesionado, el deterioro del trabajador, pues a largo plazo ya tener las mismas funciones que tuvo en un inicio antes del accidente. También pueden ser el deterioro de la calidad de vida, pues la motivación en general de los trabajadores y la confianza ya no será la misma. Va a haber, puede que haya absentismo en los trabajadores en general. También la reputación del puede verse afectada, pues no se tiene esa confiabilidad y daños al medio ambiente que pueden generar diferente la calidad, la actividad en la que se especialice la organización. Bueno, y el método de Henrich, es un modelo que analiza los costos de accidente en ciertos periodos de tiempo para así tener un presupuesto por reparación por un accidente. Entonces, es un método de valoración de accidentes de trabajo. Este autor divide los costos en salarios, gastos médicos y operaciones, en los pagos de primas, seguros, pérdida de productividad, la enseñanza y la adaptación del sustituto de que se haya accidentado, como las indemnizaciones. Y los costos indirectos, que son la pérdida del tiempo por otros operarios, el tiempo empleado en la investigación del por qué se causó ese accidente, las pérdidas de la maquinaria si llega a dañarse, la pérdida de la producción que causó otros operarios, la pérdida de reparaciones, también como la pérdida de productos defectuosos por momento del accidente, así como la pérdida en el nivel de eficiencia y rendimiento del trabajador, y las pérdidas para poder satisfacer el pérdida de la plaza establecido, ¿no? Por lo que este modelo, los costos totales serán los costos directos más los costos indirectos que se establecieron, ¿no? En un principio. Y por lo que este autor estableció que entre los costos directos y los costos indirectos existe una proporción para, digamos, una empresa resultó ser de 1 a 4, por lo que un costo total es un costo directo por 4 costos indirectos, lo que nos da 5 costos directos, que es la relación que nos plantea este autor. Lo que nos plantea también que el coeficiente de productividad entre costos directos e indirectos también cuenta con 4 parámetros fundamentales para determinar esto, que es el tiempo en el que se estableció los coeficientes, así como el marco geográfico, la productiva. Y bien, bueno, la atención de la empresa, ¿no? Bueno, ya como conclusión, vemos que un accidente es muy común en el campo laboral y estos pueden producir incapacidad o bien la muerte, junto con incidentes que pueden o no ocasionar daños en las instalaciones, la maquinaria, equipo, herramienta o materiales utilizados, e interferir en los procesos de actividad de la organización por condiciones, deficiencias o por actos inseguros o peligrosos, por lo que se debe de tomar en cuenta los factores de riesgo y hacer análisis de los accidentes para así poder establecer condiciones óptimas de trabajo, para así prevenir y evitar incidentes de trabajo, así como el análisis de los
mismos costos por accidente y su metodología de los costos. Por su atención, es todo por nuestra parte.